voy a dar lectura a los documentos para la sesión de hoy. Primero, urgencia simple ha colocado el presidente de la República para el despacho del proyecto que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones. Igualmente, un informe de la Comisión de Salud con urgencia suma que modifica la ley 20.850 que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallego, y es para modificar la distribución del fondo y lograr una mayor disponibilidad de recursos en beneficio de los pacientes. Eso, presidente. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? ¿Algún varios? ¿Tampoco? Muy bien. Partimos entonces con la orden del día, que tiene por objeto, como lo acordamos ayer, de votar hasta total despacho el proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública del boletín 16.705-04 con urgencia calificada de discusión inmediata, para lo cual está invitado el ministro de Educación, que por lo que me informan viene cruzando el Senado hacia acá, Nicolás Cataldo Astorga, junto al director de Educación Pública, don Rodrigo Egaña Barahona, que viene junto, y el coordinador jurídico legislativo, Leonardo Vilches Yáñez, bienvenido, don Leonardo, y el abogado encargado del proyecto, don Juan Paillán, bienvenido, y el asesor Rodrigo Villegas, y vi también aquí al representante de IPRES, don Pablo Jorquera, bienvenido. Entonces, le voy a dar la palabra a la señora secretaria a ver si nos tiene alguna propuesta de votación. Tengo entendido que ahí llegaron más indicaciones de las que habíamos acordado, pero hay unas votaciones separadas también, 40 votaciones separadas. No, son 2, 4, 6. Entonces, no sé, lo que yo quiero proponer, señora secretaria, a ver si nos resulta ser operativo, que votemos primero todo lo que no tiene indicación. ¿Les parece como habíamos acordado el día de ayer? ¿Ya? Para que después pasemos las indicaciones y votemos las indicaciones por separado. ¿Les parece? Ya, como lo acordamos ayer. Ya, presidente, efectivamente se han presentado 5 indicaciones. Ya. Son 2 del diputado Donoso y 2 de los diputados de... Y yo tengo otra. ¿Otras o otra? Ah. Y del diputado señor Sauerbaum, Mellado. Sí, un poco. Y ustedes dos nomás, porque no las tengo con la firma. Esas son 3, por lo tanto son 5 en total. La está terminando y Ya, está considerada. ok. Ahora, también se han pedido votaciones separadas y juntando todo esto y haciendo el resumen de lo que hay que señalar respecto que, sin indicaciones, le voy a nombrar los números, si quieren ustedes los pueden seguir aquí en la minuta, dice cuáles son los que están señalados por la Comisión de Hacienda. Entonces yo le voy a decir cuál de todos estos, ¿sí? La minuta reglamentaria que hacemos acá en la Secretaría, ahí están señalados entonces en el punto 9, todos los artículos que son de Hacienda, y yo les voy a decir, es como lo primero que le entrega, sí. Sí, no, pero... La minuta sí la tienen. ¿Se la llevó quizás? Sí, debe estar ahí entre medio. Pero en todo caso, les voy a leer entonces cuáles serían... Ya. Sin... Uy, que está fuerte esto. Ya. Sin indicación y sin, entonces, pedir votación separadas, listas para votar, serían las siguientes. Artículo primero, número 4, letra B, 7, 12, 14, 17, 19, 38, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 59, 60, 62, 70,
71, 72, 73 y 78. Tampoco se han presentado indicaciones para los artículos 3º, 4º, 6º y 7º y todas las disposiciones transitorias. Solo me faltaría la del diputado señor Santana, para que 14. Entonces, el número 14... No, estaba dentro de las 100 indicaciones. Por lo tanto, el 14 también tendría una votación, habría que votarlo. Esos son, presidente. Muchas gracias. Lo ponemos en votación entonces, señora secretaria. Diputado Sauer. Preguntarle al gobierno si se puede referir, primero antes que votemos en general, respecto a las indicaciones que conocieron el día de ayer del diputado Donoso. Por eso, esas las vamos a votar, pues. Pero depende ahora va a depender de la votación que vamos a hacer ahora. ¿Ah? Sí, porque votemos las sin. Si después vamos a votar esas que son inadmisibles, además. En todo caso, las del diputado Donoso, como las entregó ayer, presidente, las del diputado Donoso sí las tienen. Sí. Las entregamos ayer. Las que no tienen. Las que no tienen. Pongámoslo en votación. Pidieron ver las del diputado Donoso. Las que no tienen. Después vemos las de Donoso. Perfecto. ¿Ya? Ya. Para que avancemos. Entonces, todas aquellas que han señalado y queda en el acta, presidente. Señor Bianchi, ¿cómo vota? Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Le veo sus cosas, pero bueno, al final. Señor Santana. Señor Sauerbaum. El señor Sepúlveda y el señor Fonmiembro han firmado pareo. Ya. Señorita Yomas. A favor de la educación pública. Presidente. A favor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los diputados presentes, unánime por los presentes. Aprobado entonces. Ya. Ahora, entonces, presidente. Veamos entonces ahora las indicaciones del diputado Donoso. ¿Ya? ¿Ah? Por el comparado, página 16. 16, número 4. No, la número 9 es la página 4. Perdón, la página 16, a ver, es la segunda. Sí, perdón, página 4, no 16, es la segunda del diputado Donoso. Página 4, número 9, numeral 9. Página, numeral 9. Ya, está en la página, en realidad la página siguiente. ¿No? Numeral 9. Ya, voy a... Ya, esta indicación del diputado Donoso hizo relación con el artículo 18 respecto de las funciones y atribuciones de los servicios locales. Y la indicación del diputado Donoso también, el proyecto de ley, pero después me imagino que vamos a volver atrás para ver el proyecto completo. Ahora solo las indicaciones. Entonces, la indicación del diputado Donoso lo que hace, agrega una nueva letra. Hasta aquí tenemos la B, que es un del Ejecutivo. Ahora agrega una C para agregar un nuevo literal con el siguiente texto. Otra de las funciones y atribuciones: celebrar convenios de administración delegada del servicio educativo de algún establecimiento educativo de su dependencia con entidades públicas o privadas, con o sin fin de lucro, según los requisitos que el servicio establezca para asegurar el desarrollo educativo de su territorio en condiciones de excelencia
calidad educativa y diversidad de la oferta programática en el territorio. Presidente, a juicio de la Secretaría, es inadmisible porque está otorgando una nueva función, atribución exclusiva del Presidente de la República, artículo 65, número 2 de la Constitución Política. Diputado Sauer. Sí, sí, tenemos claro que es inadmisible, pero el gobierno ayer se comprometió a estudiar las indicaciones del diputado Donoso, así que a ver si se podía patrocinar. Gracias por su intermedio. A propósito de lo señalado por el diputado Sauerbaum, el Ejecutivo recibió una indicación del diputado Donoso que hace referencia al proceso de transición. De hecho, lo hemos estado conversando con él, no se nos ha planteado un análisis de un número más amplio de indicaciones. Eso solo para tenerlo presente. Don Leonardo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Refiriéndonos al fondo, porque el Ejecutivo comparte la interpretación de la Secretaría de la Comisión respecto a la inadmisibilidad de la indicación, es necesario señalar que la indicación lo que hace es permitir que los servicios locales como servicios públicos puedan delegar la administración de establecimientos educacionales determinados a entidades ajenas a la administración del Estado. Al respecto del análisis que hemos realizado, es, en primer lugar, actualmente todos los servicios públicos, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, pueden encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad a las municipalidades o entidades de derecho privado, previa autorización otorgada por ley y mediante la celebración de contratos en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del Estado. Es decir, la Ley Orgánica Constitucional General de Bases Generales de la Administración ya permite una figura de este tipo. Ahora bien, si el objetivo es suprimir que esta autorización sea otorgada previamente por ley, nosotros en el análisis que realizamos no estamos de acuerdo con esa propuesta, primero porque modifica las bases generales de la administración y en segundo término es coherente con la lógica misma de cómo los servicios públicos son definidos y entendidos por la ley y por el derecho nacional. En el sentido que los servicios públicos son órganos administrativos que están encargados por la ley a satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua. Por lo tanto, una excepción al cumplimiento de la finalidad de un servicio público necesariamente debiese ser previa autorización de ley. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del colegio que en el SLEP Iquique es actualmente administrado por la Fundación Coyahuasi, el cual, previo a esa administración, a esa concesión o delegación de administración del establecimiento educacional, hubo una autorización por parte de la ley en la respectiva glosa de ley de presupuesto. Por lo tanto, nosotros en el análisis de fondo consideramos que las bases generales de la administración resguardan suficientemente el cumplimiento de las necesidades colectivas de manera regular y continua que deben cumplir los servicios locales como servicios públicos. Muy bien. ¿No? ¿Cómo la declaró? Sí, inadmisible. No sé si quieren defender la admisibilidad. No, ya. Inadmisible, entonces. La siguiente, señora secretaria. A ver, en la que se acaba de declarar inadmisible, agregaba una letra nueva en un artículo. Las que siguen del diputado señor Donoso, sobre ese tema, ahí el proyecto de ley presenta su propio texto. Por lo tanto, no podemos votarla antes que se lea el texto del proyecto de ley, porque a no se pueden contraponer, y si se aprobara la del diputado Donoso, no podríamos entonces votar la del Ejecutivo. Por lo tanto, vamos en orden con el resto, presidente, porque se pueden contradecir los textos. Solamente aquella que agregaba una letra nueva, pero ahora no se puede.
Y también tocaría por orden la del diputado Santana, que era el número 14, pero bueno, partamos del Ya. principio mejor, presidente, ahora. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Carta. Me dice Gabriela que votemos el número 9 para que vamos ya zanjando algunos. Ya. Yo le voy a ir por orden, pero solo este, que tiene este ya inadmisible y queda listo el texto entonces para votar. 9, ya. Entonces ahora vamos a votar el numeral 9, ya que está declarada inadmisible la indicación. ¿Si les parece o no? Pero ya la declaramos inadmisible. ¿Si les parece? ¿Sí? Ah, bueno, que falta el voto del diputado Donoso. Tome la votación porque está el diputado Donoso. La agrego entonces. ¿La No agrego? ahora. Esta nueva votación. Ya, perfecto. Sí, pero pensé que quería sobre su indicación. Ahora el número 9 vamos a votar. Ya. Sobre esto hay que tener paciencia porque no están acá las indicaciones, Sí, no se preocupe. entonces no es tan fácil. Ya. Ya. Señor Bianchi, el numeral 9, Perdón. tal cual está. Ese. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, señor, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Formule, Tampareado, señorita Yomas, A favor. presidente. A favor. Ya, entonces, 1, 2, 3 menos, 10 a favor. Aprobado. 10. Ya, ahora sí, vamos al principio, Ya. presidente, de todos aquellos que quedaron pendientes porque sí tienen indicaciones, entonces, para no saltarnos nada, ¿sí? Ya. El 9 ya estamos, todos los demás artículos, porque ustedes los vayan viendo, ya están aprobados, todos los artículos. Vamos del número 9 y me faltaría la del diputado Santana, que es el número 14. Ya. Espérese. Ya. Presidente, como todos lo pidieron en el minuto, entonces hay que ir viendo. Ya, el numeral 8 está en la página. Espérate. 2, ya. Ya, les voy a leer entonces aquello que se ha pedido votación separada. Vamos con el número 8, que está en la página 2, numeral 8. Y que agrega, en el texto del Ejecutivo, el que se propone para votar, agrega el siguiente artículo 16 bis nuevo. Se refiere a oficinas locales. Los servicios locales podrán solicitar al Ministerio de Educación la creación de una o más oficinas cuya función será servir de enlace entre estos y los establecimientos educacionales de su dependencia, cuando se considere adecuado por razones de buen servicio o cuando resulten necesarios para asegurar el funcionamiento regular del servicio. La creación de una oficina local se solicitará por cada servicio local o por el comité directivo local respectivo, a través de la presentación de un informe técnico a la Dirección de Educación Pública. La solicitud deberá señalar las razones que justifican la creación de la oficina local, indicando información respecto de al menos los siguientes criterios: matrícula, establecimientos educacionales por comuna y dispersión entre ellos, conectividad, distancia de ruta entre las comunas del territorio y el domicilio del servicio local. Una vez recibida la solicitud, la Dirección de Educación Pública deberá emitir un informe en que dé cuenta de la factibilidad de crear la oficina local, el cual será remitido al Ministerio de Educación, quien deberá pronunciarse autorizando o denegando la creación de la oficina local dentro del plazo de 90 días. Cuando la autorizare, procederá a su creación mediante decreto fundado con cargo a los recursos del servicio local respectivo. El Ministerio de Educación autorizará la creación de una oficina local cuando constatare que por razones de dispersión entre los establecimientos educacionales
o de conectividad y distancia de ruta entre los establecimientos y el domicilio del servicio local, el tiempo de traslado entre ellos sea una magnitud tal que representa un riesgo para el funcionamiento regular del servicio. Un reglamento del Ministerio de Educación, que era suscrito además por el Ministerio de Hacienda, regulará el procedimiento para la creación de oficinas locales, los requisitos de la solicitud, los estándares para determinar que se constata el riesgo señalado en el inciso precedente, así como las demás regulaciones que sean necesarias para la correcta implementación de esto establecido en este artículo, tales como los criterios para determinar el personal y otras condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las oficinas. Sobre eso se ha pedido votación separada. Muy bien. Votación separada entonces. Diputado Santana. Gracias, presidente. Consultarle al Ejecutivo nuevamente, la misma consulta que realicé el día de ayer, si es que no han podido revisar esta redacción en orden a que, a juicio, digamos, de lo que yo le he planteado el día de ayer al ministro, a su asesor, esta indicación no va a modificar en la práctica en nada la ley actual. Porque los servicios locales, como dice la redacción, van a hacer una solicitud de acuerdo a aspectos técnicos, ¿no?, objetivos, pero finalmente la discrecionalidad se va a mantener porque es el Ministerio de Educación quien va a decidir. Entonces, yo, en mi cabeza se me ocurre que esto debiese ser similar a la implementación de los servicios locales de educación. Es decir, en un plazo razonable, con un cronograma, pero en donde sea el Ministerio de Educación, si es que hay criterios objetivos, quien determine dónde van a haber oficinas locales y dónde no. Porque de lo contrario, esto, a mi juicio, presidente, yo se lo dije el día de ayer, es un saludo a la bandera. Entonces, solamente consultar al Ejecutivo si es que hay alguna voluntad, digamos, de hacer una modificación en esta indicación. Ministro. Bueno, ayer, presidente, se discutió latamente esto. De hecho, la última intervención, si no me equivoco, fue de nuestro asesor, a propósito de la discrecionalidad versus la arbitrariedad que podría suponer la definición justamente de la apertura de oficina. Y la verdad es que nosotros como Ejecutivo es un tema que hemos discutido bastante. Ustedes comprenderán que estando en la Comisión de Hacienda, ustedes sabrán que los aspectos de racionalización son bien relevantes a la hora de estas definiciones. Por eso es que la norma se configura como se configura. Uno quisiera siempre tener más flexibilidad justamente para poder operar respecto a la instalación de las oficinas locales, pero la verdad es que este es el acuerdo posible que logramos obtener, digamos, en las iteraciones internas del gobierno y también en la construcción de la conversación con el Senado, y esa es la etapa en la que estamos acá. Es más, incluso en el Senado se incorporaron elementos en la Comisión de Hacienda que hicieron más restrictiva la norma, ¿no? Pero claro, fue una discusión que detuvo la votación del proyecto en ese aspecto, como por ejemplo lo que tiene que ver con el personal con el que se iba a dotar las oficinas locales, entre otras cosas, ¿no? Ese es el contexto en el que se está hoy día y como Ejecutivo ya nosotros no tenemos ni una posibilidad de ponderar un ajuste a esa norma. Muy bien. En votación, señora secretaria. Entonces, el numeral 8, que ya dijimos, está en la página 2, voy a tomar la votación. Ya. Señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso. ¿Dónde está? Ya. Señor Mellado, señorita Rojas. Señor Santana. Yo voy a votar en contra de esta indicación, señora secretaria. Voy a dar mi argumento, entre otras cosas, como se dijo acá, por la educación pública voy a votar en contra. Porque creo que esto posterga la realidad que viven aquellas comunas postergadas, aisladas de los centros de los servicios locales de educación, y que este proyecto, luego de más de 2 años de tramitación en el Senado, donde parece haber que hay senadores y senadoras particularmente que tienen mucho poder en esta materia, no incide y no cambian absolutamente nada. Así que yo voto en contra. Señor Sauerbaum. Van a obligar a hacerlo. O sea, con esa oposición, bueno, Señor Sauerbaum.
Señorita Yomans. A favor. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ha llegado nadie más. 1, 2, 3. 6 a favor, 3 en contra. Aprobado Aprobado. el texto del Ejecutivo. Ya. Ahora pasamos a la del diputado señor Santana. Es el numeral 14. Esto está en la página 5. Y dice lo siguiente. ¿A qué se refiere? Al artículo 22 de la ley sobre las funciones y atribuciones del director ejecutivo. Señala lo siguiente. A ver, lo que hace es agregar un numeral en la letra B, J, el siguiente párrafo nuevo. Ya. Si quiere, para entender el contexto, podríamos leer el texto del Ejecutivo que está en las letras anteriores, si no se nos va a entender. La I y la J. Entonces, ¿cuál es la función que está señalando el Ejecutivo? Dos funciones nuevas. Celebrar convenios de programación con los gobiernos regionales para el financiamiento de estudios o proyectos de inversión en infraestructura de establecimientos educacionales o parvularios de su dependencia, sin perjuicio de esta facultad. Cuando un convenio considere recursos del servicio local, se requerirá autorización de la Dirección de Presupuesto para su celebración. La otra de las funciones, contratar personal de reemplazo en aquellos casos en que profesionales de la educación pertenecientes a los establecimientos educacionales dependientes del servicio local se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un lapso mayor de 7 días corridos, previa solicitud motivada del director o directora del establecimiento respectivo. Esta facultad solo podrá ejercerse cuando exista disponibilidad presupuestaria en el servicio local. Asimismo, los recursos destinados para el pago de los gastos en personal asociados a los reemplazos no podrán superar aquellos que se destinan regularmente al personal reemplazado. En todo caso, los contratos señalados no podrán tener una vigencia superior a los 6 meses, prorrogables por una sola vez o hasta completar el año escolar en curso según corresponda. Trimestralmente y a través de la Dirección de Educación Pública, el director ejecutivo informará a la Dirección de Presupuestos los recursos destinados a contratos de reemplazo debidamente justificados conforme a esta literal. El diputado señor Santana propone agregar lo siguiente. Asimismo, contratar al nuevo director del establecimiento educacional en los casos que corresponden conformidad a la legislación vigente. Sin perjuicio de lo anterior, continuará en el cargo el director del establecimiento educacional y no se convocará el concurso de selección pública abierto para proveer este cargo establecido en el artículo 32 del FLO 1 y sistematizado de la ley 19.070, cuando se cumpla el siguiente requisito: que la unidad de asistencia técnica pedagógica del servicio local al que pertenezca el director en ejercicio defina que no es prioridad la concursabilidad del cargo del director del establecimiento de educación respectivo específico de que se trate. Esa es la indicación del diputado señor Santana que se agrega. ¿Y no es inadmisible? No es inadmisible, presidente, porque... ¿Y esa función de que puede contratar? Es que no es una... Es un párrafo que se agrega a una función, es más bien de procedimiento de una que se está agregando. Ahí el diputado Santana, para que el contexto. Muchas gracias, presidente. Bueno, el día de ayer yo ponía un ejemplo que se da en el caso del Servicio Local de Atacama, en donde las UATPs, las Unidades de Apoyos Técnicos Pedagógicos, le entregan una priorización a los directores de los servicios locales para definir en qué establecimiento es necesario realizar un concurso. Pueden haber muchos motivos. Por ejemplo, un establecimiento en donde más de 5 años no se ha hecho un concurso de director o de directora. Pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, que una directora que lleva 2 o 3 años esté generando buenos resultados en las pruebas CIMSE o en la prueba PAES al interior de una comunidad educativa. Si es que nos regimos por los aspectos técnicos pedagógicos, que yo me imagino que son los que por su intermedio, presidente, también le interesan al ministro garantizar, uno esperaría que los directores de los servicios locales de educación respeten los criterios técnicos pedagógicos que se establecen por esta unidad,
que además ha sido de los principales aportes de los servicios locales, que no tenían los DAEM. Los DAEM no tenían ningún departamento de apoyo técnico pedagógico, los servicios locales sí lo tienen. Y esto ha dado resultados, yo lo he destacado incluso en esta comisión. Entonces, si vamos a respetar los criterios técnicos pedagógicos y para que no actúen, como lo decía yo ayer, como dictadorcillos, algunos directores de servicio local, que precisamente era lo que se buscaba cuando se traspasó la educación pública desde los municipios a los servicios locales, esta norma encaja perfectamente a juicio nuestro y evitar que se termine perjudicando a buenos directores que hacen una buena pega, como ponía el caso el día de ayer de la escuela Abraham Sepúlveda de la comuna de Copiapó. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo? Además, también hace vinculante ese informe o esa recomendación que en un principio es de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica en algo vinculante. Usted la declara, presidente. Sí. Eso hay una... Necesito la opinión del... Está al filo. Diputada Roja primero y de ahí ministro. Sí, plantearlo como inquietud para el Ministerio igual. Lo que pasa es que vinculándolo con la votación anterior y el tema de la racionalización, que por cierto yo voté a favor, a mí me parece que igual un criterio de racionalización plausible y del uso de los recursos tiene que ver con que no se estén haciendo concursos en donde hay una evaluación. Entonces, no estoy segura de si es la mejor redacción o la mejor versión, digamos, para como en técnica legislativa, si deja como algún vacío o no, pero me parece que lo que está de fondo igual tiene sentido. No. Mire, presidente, nosotros no compartimos el criterio de la Secretaría. Creemos que efectivamente esta es una propuesta de indicación inadmisible, particularmente por lo establecido en el inciso cuarto, numeral 2 de la Constitución Política, del artículo 65, perdón, de la Constitución Política, a establecer funciones y atribuciones de organismos públicos. En este caso, particularmente respecto a lo señalado sobre la contratación de directores, a propósito del director ejecutivo, y además le entrega una nueva función también a la Unidad de Asistencia Técnico-Pedagógica, la UATP, respecto al director ejecutivo. Ahora, eso respecto a la constitucionalidad y a la admisibilidad de la norma. En respecto al fondo, los directores ejecutivos, o sea, los directores siempre tienen que ser provistos por concurso público. Eso es lo que dice la norma, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que son funcionarios que tienen que ser provistos vía concurso de alta dirección pública, con convenios de desempeño que tienen una duración determinada y que pueden ser evaluados en una cierta periodicidad. Por otro lado, el director ejecutivo del servicio local también es una persona que está contratada por sistema de alta dirección pública, que está obligado a cumplir con objetivos, con metas que se evalúan en función de sus propios convenios que suscriben precisamente con la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación a propósito de su concurso. Entonces, la primera parte, que uno la comparte, digamos, que es contratar al director de establecimiento educacional en los casos que correspondan conformidad a la legislación vigente, me parece que, sin duda, no podríamos hacer algo o proponer algo distinto que se haga según lo que dice la legislación vigente. Ahora, que la unidad técnica pedagógica sea la que establezca si es prioridad la concursabilidad del cargo del director del establecimiento educacional, cuando se tratare, me parece que eso es algo que en realidad está determinado ya en la propia ley respecto a cómo funcionan los convenios, a la evaluación de los convenios, a las vacancias de esas direcciones, donde si está vacante tienen que concursarse. Ahora, otra cosa es la particularidad de lo que sucede no solamente en un servicio local como el de Atacama, también pasa en otros territorios, traspasados o no traspasados, en los que efectivamente hay tensiones y dificultades respecto a la dotación de los directores, y eso hay que trabajarlo en función de lo que la misma normativa establece hoy respecto a cómo se proveen los directores de establecimientos educacionales. Diputado Santana. Sí, un par de cosas, presidente. La facultad de contratar directores, los directores de los servicios locales de educación ya la tienen por ley. Es decir, esto no estamos innovando, digamos. Se está estableciendo más bien un criterio que, dicho sea de paso, yo creo que plantea dos dilemas. O le dejamos, porque además hay que decirlo, el ministro por su intermedio, presidente, bien lo decía, los concursos tienen un plazo establecido. Pero también hay que decirlo para aclararle a los colegas que nos preguntaron por la indicación que no siempre esos plazos se respetan. Y puede pasar que en un colegio no hagan concurso en 5 años
y en otro en 10. Y resulta que el director define que se hace un concurso en el de 5 años y no en el 10, por un criterio arbitrario. Incluso contradiciendo, como el ejemplo que puse ayer, el caso del SLEP Atacama. Entonces lo que estamos proponiendo acá, que yo digo es un dilema, o nos ponemos del lado de las autoridades que arbitrariamente, discrecionalmente definen dónde hacer concurso, o nos ponemos del lado, que yo creo que fue lo que motivó la nueva educación pública, de aquellos antecedentes técnicos, pedagógicos que nos digan aquí hay que hacer concurso de forma prioritaria y en este establecimiento a lo mejor podemos esperar porque los resultados técnicos pedagógicos de la prueba SIMSE, de la prueba PAES son positivos. Ese es el dilema. Y además, por su intermedio, presidente, lo iba a señalar también, la diputada Rojas toca un tema que yo creo que es relevante. Los concursos tienen un costo del fisco. Y en la eventualidad de que un buen director que esté realizando un buen desempeño, esté cumpliendo una buena labor, se le dé continuidad, el fisco hasta tiene un ahorro. Entonces, insisto, redacción más, redacción menos, pero el centro de esto es evitar, insisto, que un director actúe de forma arbitraria con aquellos que, a mi juicio, son actores tremendamente importantes para las comunidades educativas, como lo son los directores y directoras de establecimientos educacionales. Ministro. Presidente, mire, yo creo que todos compartimos el principio que hay detrás de la propuesta formulada. Nosotros seguimos pensando que es inadmisible, sobre todo por lo que viene después de los 2 puntos, ¿no? Eso requiere la firma del presidente. Bueno, pero el presidente no va a entrar en esa discusión. Yo quiero proponer otra cosa, digamos. Y esa otra cosa es que busquemos una redacción en base a lo que está planteado por el diputado Santana, dejando pendiente esta votación, que permita subsanar los problemas de diseño técnico que puedan suceder y también aquellos constitucionales sobre la admisibilidad. Lo hemos hecho en otras ocasiones y me parece que si dejamos pendiente este debate y buscamos esa redacción, no vemos ningún problema. Eso lo tendríamos que hacer ahora. Pero lo van a hacer podemos ahora. pedirle al equipo que hoy, Sí. sin que Mira, tengamos que buscar el auspicio del presidente, porque eso sí. implica la firma del presidente. La propuesta entonces es la siguiente. Nos saltamos esta, Juan, seguimos votando para ver si la redacción está al final y llegamos a un acuerdo y lo votamos. ¿Les parece? Ya. Sigamos, señora secretaria. Porque si no quedamos en la controversia si admisible o no admisible. Sí, pero No, pero yo... La secretaría no la declara admisible. Yo lo iba a declarar inadmisible. No, porque no esperamos hasta el final. Igual prefiero que lleguemos a un acuerdo, ¿o no? Ya, entonces vamos a esperar eso. No, vamos a esperar eso. Sí, vamos a esperar eso. Sigamos, secretario. En tu caso, señor ministro, yo solamente opino mi opinión. El que decide es el presidente. Doy mi opinión nomás. Yo no. Solo le dije al diputado que la secretaría no declara la admisibilidad. No, por eso, no, Lo hace el no, presidente. el presidente. Solo dice eso. Sí, Todo tranquilo. ya, muy bien. Muy bien. Ya, vamos al siguiente número que se ha pedido votación separada, es el numeral 18, está en la página 8. Igual que usted ha hecho hartos comentarios. Ya. Fuera del micrófono. Disculpa. Todo lo que usted quiera. Disculpa, por favor. Por favor. Sigamos con la votación. Sí, bueno, entonces, en la página 8, vamos a... En la votación separada dice relación con el numeral 18, la letra B. Y dice, se refiere al financiamiento y patrimonio. La letra B se refiere, ustedes la tienen al frente, al literal F. Dice, el patrimonio de cada servicio local estará compuesto por, letra F, los frutos, rentas e intereses de los bienes que les pertenezcan. Y agrega, incluyendo aquellos generados por el arriendo de bienes inmuebles de propiedad del Servicio Local de Educación Pública. Sobre eso se pidió la votación separada. Muy bien, votación entonces. Diputado Mellado. Si me permite explicarle un poco por qué pedimos la votación separada. Porque
se salió el patrimonio del municipio, ¿cierto? Y nosotros queremos volver con otras indicaciones a que vuelva al patrimonio del municipio. Y resulta que los SLEP van a lucrar, ¿ya?, con algo que ni siquiera le han pagado. Muchos de ellos no le han pagado a los municipios. Entonces perdieron el patrimonio y además los SLEP van a arrendar, a lucrar con los terrenos transferidos de los municipios, haciendo que los arriendos ingresen al patrimonio de los SLEP sin haber pagado incluso algunos de los bienes que el municipio adquirió o le donaron. Entonces, aquí hay un tema clave, digamos. ¿Por qué razón? Y es por eso nosotros presentamos más adelante otras indicaciones para que sea al revés, que siempre sea el municipio el dueño del bien y le dé en comodato al SLEP. Por eso hay a veces partes de los colegios que están con APR, otras partes están con posta, y sea el municipio el que siga con esto. Entonces, por eso nosotros pedimos la votación separada, porque vamos a rechazar este tema. Que nadie lucre. Sí, primero quiero hacer controversia respecto a la noción de lucro, porque efectivamente el servicio público no lucran, digamos. Ni las municipalidades lucran, ni los servicios locales podrían lucrar. No es correcto señalar aquello. Sin embargo, comprendo lo señalado por el diputado Mellado, pero de hecho lo conversábamos hoy día en la mañana en la sala, a propósito de este mismo punto. El proyecto de ley contempla fórmulas para resolver este problema, porque es un problema que es real, es parte del diagnóstico que se hizo respecto a la transición de la educación pública a partir del 2018. Están todos los informes, está concebido acá en normas específicas que vamos a ver más adelante cómo abordar este tema. Y yo le hacía ver al diputado Mellado, por su intermedio, presidente, lo inconveniente que es establecer este procedimiento de la forma que se plantea y no como está planteado hoy día. Es decir, que se traspasa y luego se regulariza, y no que queda en la municipalidad y luego se traspasa lo que se pueda traspasar. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo la continuidad del servicio educativo, presidente. Una condición base del reconocimiento oficial tiene que ver con la tenencia de los bienes muebles e inmuebles, los terrenos y todas las propiedades. Esto podría en riesgo el RO de los establecimientos educacionales que están en esa condición, efectivamente. Por otro lado, hay una concepción basal en la formulación de este proyecto de ley, que está en las normas más adelante que vamos a ver, que tiene que ver con, evidentemente, hacernos cargo de lo que tiene que ver con los problemas de subdivisiones, tenencia y traspaso. Nosotros se han traspasado estadios, se han traspasado parroquias, se han traspasado APR, se han traspasado en muchas infraestructuras, digamos, que no son propiamente educativas. Pero por otro lado, también se ha traspasado infraestructura en otros casos, por eso es importante resolver la norma de la forma en que lo estamos planteando nosotros. Se ha traspasado infraestructura que aparentemente no debería haberse traspasado, pero en realidad sí correspondía. Voy a poner un caso, un servicio local en el que 2 establecimientos educacionales están contiguos a el gimnasio municipal. Gimnasio municipal tremendo, grande, con piscina olímpica, con muchas condiciones materiales. Pero claro, en ese caso, el municipio lo que estaba pidiendo era devolver el gimnasio municipal. Pero resulta que cuando obtuvo el RO de ambos establecimientos educacionales, ambos estaban asociados a las dependencias del gimnasio para el desarrollo de actividades deportivas, metros cuadrados construidos para actividades de esparcimiento, entre otras, entonces, que son parte de los requisitos del RO. Entonces, tuvimos que llegar a un entendimiento con la municipalidad de uso del espacio para fines comunitarios, para fines escolares, porque traspasar de vuelta el gimnasio imposibilitaba la continuidad de los 2 proyectos, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente, en orden de resguardar la continuidad de los proyectos educativos, es preferible mirar cómo nosotros estamos planteando la resolución de estos problemas en el proyecto de ley, porque no es que acá estemos inhibiendo la resolución de estos problemas. Al revés, somos muy conscientes de que es un problema que existe. Y es parte de lo que nos permitió también lograr los acuerdos en el Senado. Si en el Senado este tema también estaba muy presente. Esto fue muy discutido en las 2 comisiones, tanto en Hacienda como en Educación. Muy bien. O sea, presidente, ¿podríamos explicar, de hecho, Ya para terminar, para cerrar todo el... Es que para entender bien esta situación, porque yo lo he visto también esto, en el SLEP Huasco, por ejemplo, se traspasó la escuela, o Alberto Con, la escuela de deporte, y se traspasó junto al Estadio Municipal de Vallenar. Entonces se traspasó estos bienes, que eran de propiedad municipal, al servicio local. Yo lo que quiero entender en concreto es cuál es porque habla de que mediante una resolución, me gustaría como saber más la operatividad, cómo va a funcionar esto para resolver este tipo de situaciones.
presidente. Muchas gracias. Sí, yo creo que acá hay un marco que es mucho más grande respecto al uso de inmuebles que han sido traspasados, que están en el contexto que estamos desarrollando ahora. Y lo cierto es que, tal como señalaba el señor ministro, se han traspasado en algunas comunas bienes que no son de exclusivamente con uso educacional. ¿Qué hace el proyecto de ley con respecto a esta materia? Yo diría que lo aborda desde distintas aristas. Primero, los convenios de comodato. Yo diría que esa es una herramienta que se ha utilizado por los servicios locales respecto a infraestructura deportiva e infraestructura que también se encuentra como patrimonio del servicio local, pero que no responde exclusivamente a fines educacionales. Ahora bien, también en el artículo 23 bis transitorio se establece una regla respecto a la subdivisión. Y esto precisamente dado la múltiple jurisprudencia de la Contraloría General de la República que está dictaminando caso a caso. O sea, la mayoría de los casos, de hecho, la Contraloría dictamina esto tiene fines educacionales y por lo tanto debe traspasarse. Hay excepciones notables como el caso de Timauquel, donde se traspasaron muchos bienes inmuebles que no correspondían exclusivamente a fines educacionales. Pero lo cierto es que la mayoría de la jurisprudencia de la Contraloría ha señalado que esto tiene que traspasarse. Entonces, el remedio que trae el proyecto de ley en el artículo 23 transitorio es verificar primero que efectivamente estos bienes que se están construyendo o están construidos en situaciones consolidadas no respondan a fines educacionales. Ejemplo de aquellos son, por ejemplo, las postas, las juntas de vecinos, los APR, como señala el ministro, y en ese caso entonces el servicio local va a poder solicitar la subdivisión para que posteriormente esto sea devuelto al municipio, que es lo que se estaba haciendo a través también de jurisprudencia de la Contraloría General de la República, pero como señalé es caso a caso. Esto viene a poner coto, fijar a estas situaciones, poner reglas objetivas, que todos los municipios y los servicios locales sepan cómo va a proceder entonces la subdivisión de bienes inmuebles a propósito de los casos que se han presentado, por ejemplo, en Timauquel. Gracias, presidente. Diputado Mayor. Un detalle nada más. Que digan por qué quieren arrendar. Pues, si se supone que los terrenos son para servicios educativos, digamos, entonces, o quieren cobrarle arriendo por los APR, por los gimnasios. ¿Por qué supone que la palabra arrendar si se supone que son terrenos para servicios educacionales? ¿Sí? ¿Presidente? Sí, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, esto responde principalmente a inquietudes de parlamentarios respecto al uso de la infraestructura deportiva en los establecimientos educacionales. ¿Qué estaba pasando? Cuando la infraestructura deportiva, que correspondía también a infraestructura con fines educacionales, estaba en manos de los municipios, muchas veces los municipios arrendaban a entidades deportivas sin fines de lucro para que puedan usar sus instalaciones. Y en definitiva, la comunidad local pueda ocupar esa infraestructura para fines locales. Lo cierto es que el año pasado el SLEP Magallanes solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto a la utilización de infraestructura deportiva. La Contraloría General de la República en ese caso dictaminó que sí se puede utilizar la infraestructura. Ahora bien, esto tiene un costo para el servicio local. Y es que tiene que disponer de un funcionario para que vaya a abrir y cerrar la infraestructura deportiva, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua y tiene que mantener esa infraestructura deportiva. Ese es el fin de la norma. El fin de la norma, en definitiva, es que la comunidad pueda utilizar la infraestructura deportiva, pero que a su vez no sufra daños y se puedan, con estas rentas o con estos frutos más bien que van a resultar del arrendamiento, poder seguir gozando la comunidad para que no se pierda eso en la comunidad local. Muy bien, disculpe. Pongamos en votación. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que... Si los colegas me permiten, claro, esto se hacía en los establecimientos educacionales, o sea, no se está innovando, no se está haciendo absolutamente nada distinto a lo que hacían los establecimientos bajo el alero de las corporaciones. Efectivamente, cuando apoderados, cuando la comunidad pedía un espacio, un gimnasio, un lugar para recreación, esto se arrendaba y era parte de cómo se financiaba, incluso un porcentaje importante de lo que tenían que ser materiales de aseo y este tipo de cosas para los distintos establecimientos. Entonces, el concepto de arrendamiento yo también lo entiendo así como acá se ha explicado, ¿no? Que se le permite, bajo el dictamen que sacó la Contraloría,
que lleven a cabo arrendamientos, pero tiene un costo para el SLEP, para el servicio. Y entiendo que lo que se hace es homologar o hacer exactamente igual lo que se hacía en las administraciones anteriores. No hay nada que innove en esto. Muy bien. En votación entonces, diputado. Presidente. Es que es distinto el lenguaje de arriendo, lo que se entiende, un valor, una renta por el uso, a recuperación de gastos, que es lo que estaba explicando, ¿cierto?, el asesor. Entonces es completamente distinto, porque si yo quiero recuperar los gastos de una persona o de la luz, tiene otra significación que colocar arriendo. Eso es el punto, nada más. Ya. Diputado Cifuentes. Hay que aclarar también, quizá para la historia, primero que las corporaciones sí pueden arrendar, porque son corporaciones de derecho privado. Un servicio local tendría que tener funciones explícitas en esta materia. Aquí tiene que tener giro, digamos. Lo que están diciendo aquí es que va a tener que tener giro de arrendamiento. Me parece curioso esta discusión para un servicio público. Entonces creo que hay que acoger alguna idea como esta. Quizás la palabra arrendamiento, como lo dice muy bien el diputado Mellado, es la que genera la dificultad, porque lo que están haciendo aquí es mandándole SLEP a que tenga giro comercial. Y eso, en mi criterio, es una discusión más profunda. Es casi filosófica, digamos, respecto de las funciones que tiene que tener un servicio público. Entonces, habría que darle una vuelta, estimado presidente, por su intermedio, ministro. Presidente, nosotros no tenemos ningún problema en hacer el ajuste conceptual, porque el propósito no es que el servicio local arriende. O sea, no buscamos que se convierta en una entidad arrendadora, ¿no? Lo que buscamos justamente es resolver algo que pasó y se hizo muy patente con el traspaso de Magallanes, del servicio local de Magallanes, donde durante un periodo largo del año, los únicos espacios deportivos que tiene la comuna son las escuelas. Pues no se puede hacer deporte en el aire libre, ¿no? Por los factores climáticos. Entonces, efectivamente, las escuelas se vieron sometidas a una alta demanda por uso de espacio. Esto fue un tema que incluso nos instruyó resolver el presidente administrativamente, y eso implicaba necesariamente tener a la vista el tema de, bueno, quién financia las horas extras del funcionario que tiene que quedarse ahí. Entonces, efectivamente, ese es el único objetivo de esto, ¿no? Entonces, no tenemos problema en hacer el ajuste de nomenclatura para mayor precisión, y por otro lado, que quede claramente establecido en la historia de la ley esto que estamos señalando ahora. Es decir, que el único propósito es justamente recuperar el costo que tiene el permitir que las comunidades usen el espacio educativo para fines distintos al educativo. Ya. Presidente, quiero ahondar en el tema, porque si efectivamente un bien fiscal tiene actividades y lucra, ese bien pasa a pagar contribuciones. Entonces, el problema se torna peor todavía con la palabra arriendo, porque estarían arrendando un bien, ¿cierto? Y si es constante el arriendo, entonces ese bien, ese LEP tiene que pagar contribuciones. Muy bien. La hacen ahora, lo dejamos para el final y lo hacemos como indicación de la... Puede ser una enmienda, porque solo cambiar la palabra arriendo por recuperación del... ¿Ya? Presidente, el Ejecutivo puede redactar el texto y la comisión lo hace suyo y lo presenta como la comisión. Lo dejamos pendiente mientras se hace el ajuste. ¿Ya? Sigamos. Respecto del mismo numeral 18, en la letra C hay una indicación de los diputados señores Mellado y Sauerbaum con el siguiente texto. En los bienes señalados en este artículo no podrán constituirse garantías, y los que se destinen a la prestación del servicio educativo gozarán de inembargabilidad. Lo único nuevo acá es que no pueden constituirse en garantías sobre el bien. Garantía. Eso significa no se podrían constituir, por ejemplo, hipotecas o prendas. Y eso es admisible. ¿Le quiere explicar, diputado Sauer?
Sí, es bien simple, presidente. Lo que queremos hacer en el fondo es evitar el uso de los terrenos traspasados sin compensación por parte de los terrenos traspasados y no se transforme finalmente esto en un uso financiero de estos terrenos. Sí, finalmente se puede transformar en una garantía para eventualmente ser utilizados los recursos en otra cosa. ¿Qué opinan? ¿Tiene opinión? Diputado Cuello. Sí, presidente, tengo una pregunta para el Ejecutivo, porque dado lo que nos explicó ayer el ministro Cataldo, desde el punto de vista de los proyectos de infraestructura, se está adoptando una nueva modalidad a través de Desarrollo País y eso comprende un nuevo sistema de financiamiento, que es distinto, y que implica, por ejemplo, que la empresa Desarrollo País adquiere o expropia los bienes inmuebles y luego consigue una parte del financiamiento con la banca, lo que necesariamente debe pasar por alguna garantía hipotecaria. Entonces, la pregunta es si si en el fondo alterar esta norma puede dificultar ese procedimiento. Gracias, presidente. Quizás también habría que hacer una reflexión respecto a por qué le restringimos tanto, le quitamos libertad al SLEP, digamos, precisamente en alusión a lo que plantea el diputado respecto de Cuello, respecto de la posibilidad de que esta empresa pública, digamos, pueda establecer algún grado de negocio. Si lo que tenemos que asegurarnos aquí es que los ingresos probables vayan a fines educativos, pero no le prohibamos que pueda tener algún ingreso, porque eso mejora el sistema educativo. Lo que tenemos que obligar es que esa plata no puede ir a otro fin que no sea el del SLEP, que es entregar educación. Eso es lo que tenemos que asegurar, más que el mecanismo, digamos, de si puede o no constituir una garantía o un arriendo, en fin, o lo que sea. Claro, presidente, de lo que desprendo de la palabra por su intermedio del diputado Cuello y del diputado Cifuentes es que existe un ánimo de que desde el punto de vista patrimonial el sostenedor pueda generar rentabilidad de ese terreno, más no lucro. Es decir, la rentabilidad que se generase se invierta particularmente en el proyecto educativo. Al menos lo que desprendo yo de las palabras del diputado Cuello y del diputado Cifuentes. Sí, pero no tiene que ver con la indicación de ellos. Diputado Sauer, diputado Melló. Presidente, en el fondo lo que aquí se quiere lograr a través de estas medidas es capitalizar a Desarrollo País por fuera de la ley, porque en el fondo Desarrollo País no tiene patrimonio. Entonces, con estos recursos van a poder tomar decisiones que yo entiendo la intención del diputado Santana, pero no lo dice la ley ni lo establece en ninguna parte, de que tienen que ser exclusivamente, solamente en términos educativos respecto a los recursos que se reciben. Ministro, diputado Melló. Presidente, es que, ¿por qué Desarrollo País? Pues? ¿Por qué no puede ser la Cámara Chilena de Construcción? ¿Por qué no puede ser algún otro holding inmobiliario que pueda hacer lo mismo? ¿Por qué Desarrollo País? ¿Por qué vamos a hacer el caso Fundaciones 2? ¿Por qué razón tiene que ser el Desarrollo País que vamos a pasar de los colegios, ¿cierto? Y los niños adentro de los colegios para que puedan endeudarse? ¿Y se quiebran? ¿Y se hacen malos negocios? ¿No? Porque también está este tema, digamos, dando vuelta todavía por el caso Fundaciones, que era plata muy bueno para los niños, para la gente más pobre del país, se la echaron al bolsillo. Entonces, el punto también hay que ver cómo protegemos a los niños en la educación. O sea, las intenciones son muy buenas, pero entonces abramos la puerta a que otros holding inmobiliarios también pueden hacer lo mismo que Desarrollo País, que a lo mejor tienen mayor cantidad de espalda y dejen garantías, digamos, sobre esto. Porque si van a tomar como garantía un colegio que le sacaron al municipio, que no se lo pagaron, que lo tienen en el SLEP, y se lo van a entregar a Desarrollo País gratis, ¿cierto? Para que se endeude y tenga la espalda de endeudarse, puede quebrar, pues, y quedan los niños sin colegio. Entonces, la verdad es que me preocupa esa visión tan cándida, digamos, del mercado, y resulta que hay otros entes que tienen más espalda, ¿ya? Y que tienen patrimonio, que podrían a lo mejor hacer bien este tema por los colegios y no a alguien que no tiene historia. Diputado Cifuentes. Yo estoy extrañadísimo de la discusión y sobre todo del sector que está opinando en esta materia, digamos. Primero,
esta empresa estatal tiene patrimonio. Recuerden ustedes que esta empresa se creó a partir de las utilidades que generan las concesiones, ¿no es cierto? Los recursos de las concesiones. Exactamente. Lo que pasa es que el Estado, y particularmente este gobierno, esas platas de concesiones las derivó directamente a la DIPRESA, a gasto público, y no a la empresa, como lo establece la ley. Pero eso es una decisión política del Ejecutivo, digamos. Pero patrimonio sí tiene. Y en segundo lugar, lo que llama la atención, digamos, es que este modelo hoy día existe en la educación pública chilena. Las fundaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene colegios agrícolas en varios puntos del país, pues en Atacama, en Coquimbo hay 2, y en el sur también. Y son colegios agrícolas, técnicos agrícolas, que le han dado resultados extraordinarios al país en materia de formación de técnicos que hoy día trabajan en la agricultura. Entonces, este no es un modelo nuevo, aquí no se está innovando. Pero, esperen, entonces, es curioso que tratemos de cerrarle las alas, digamos, a un mecanismo que le puede hacer muy bien a la resolución de los problemas que tiene la propia educación en materia de infraestructura. Es que de verdad, yo estoy con la misma sorpresa, presidente, que el diputado Cifuentes por su intermedio. Porque la razón de esta norma de inembargabilidad es que los municipios, antes del traspaso, no todos, por supuesto, pero varios, hartos, tienen deudas previsionales y deudas laborales que terminan en sendos juicios y que ponen en riesgo el patrimonio del servicio educativo. De hecho, varios municipios están con retenciones de subvención, pero a veces la retención de la subvención no es suficiente. Y efectivamente tenemos casos en los que se han pedido los embargos de bienes, de propiedades, para poder financiar las deudas de arrastre. Tenemos casos gravísimos, como el de La Serena, que tiene más de 40.000 millones de pesos en deuda previsional nada más. Entonces, el objetivo de esto es proteger la infraestructura educacional bajo la premisa de lo que plantea la ley, de que las deudas son del municipio, para lo cual hay un artículo transitorio que establece el mecanismo en el cual se subsanan esas deudas, donde el Estado va a pagar, ¿cierto? Y luego se descuenta en cuotas del Fondo Común Municipal. Por lo tanto, presidente, el único propósito de esta norma es resguardar justamente las propiedades y los bienes en el marco del arrastre de deudas que están contempladas en el sistema, porque a veces los tribunales no deberían por qué ir en contra del bien traspasado al servicio local, porque claramente la ley dice que la deuda sigue siendo municipal, pero a veces sí van en contra de los servicios locales. Incluso han ido en contra del patrimonio de los servicios locales en algunos casos, y obviamente se apela y se llega a las instancias superiores, pero ha ocurrido. Entonces, en ese plano, presidente, solo quiero precisar aquello porque el objetivo es proteger los bienes de las deudas de arrastre y las sentencias judiciales que puedan recaer sobre ellos. Pero lo que agregan es de que, o sea, eso no lo cambian. La inembargabilidad, lo que le agregan es que no pueden constituirse en garantía. ¿Te puedo explicarle un detalle? Porque la verdad es que hay evidencia aquí, ministro, en el costo de la escuela de Juan Fernández. 600.000 UF para 225 alumnos. O sea, la verdad es que un despilfarro ahí, pues, en recursos. No. O sea, la cantidad de recursos por una escuela, excede ya el costo real de construcción. Entonces, es raro aquí lo que pasa en este tema. Entonces, no queremos abrir esa puerta. Ya. Sobre el tema de la garantía. El micrófono, ministro. Presidente, o sea, de hecho lo quiero transmitir al diputado Mellado por su intermedio, que el costo por el Sistema Nacional de Inversión y con MOP era 10.000 millones más caro de lo que se está construyendo. De hecho, Desarrollo País permitió disminuir los costos y los tiempos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta construir en una zona insular que queda a 3 horas en helicóptero del continente, que queda a un día en un barco? Bueno, si eso es lo que se hizo, es exactamente lo que se hizo. ¿Quién construye, presidente? ¿Quién construye? Son empresas constructoras privadas.
No es Desarrollo País el que con su personal va a construir. Desarrollo País lo que hace es licitar y busca valor de mercado. Y quien construye son privados, empresas constructoras privadas, que postulan al valor de mercado y no al valor público, razón por la cual sale más barato. Ya. Muy bien. Vamos a poner en votación la indicación. Ya. Ya, entonces la indicación respecto a la letra C que se acaba de señalar. Señor Cifuentes, La indicación de es los diputados no la tienen ustedes. esa lo que dice hace que es agregar. Sí. Señor Cuello, señor Mellado, señorita Rojas, señor Santana. Sí. Señor Sauerbaum, señorita Yomas, En contra. presidente. Ah, sí. Presidente. En contra. 2 a favor y 7 en contra. Rechazada la indicación. Ya. Bueno, entonces el número 18 Rechazado. ya se ha... Sí, está pendiente el texto que iba a proponer el Ejecutivo y que lo haría suyo la Comisión. Una modificación, no sé si lo tienen, ¿no? ¿Todavía no? Para terminar con el numeral 18. ¿Se están revisando? Ah, ya. Pasamos al otro. ¿Y el texto de los 18B? O sea que, Ese es ese. Ya. Ya. Sigamos entonces. Ya. Y el 18C entonces queda en los mismos términos. Ahora habría que votarlo, que está señalado Ya. aquí en el texto, la letra C. Si les parece, la misma Tal como votación. está en el texto. O sea, pero por el revés. Claro. ¿Ah? ¿O la van a votar a favor? La tomo mejor, presidente. Llegó Ya. el diputado Romero también. Tómela nomás, tómela. Ya, entonces voy a preguntar sobre 18 letra C en los mismos términos que está redactado por el Ejecutivo. Ya. Señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Cuello, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, señorita Yomas, presidente. A favor. Ya, entonces sería unánime 10. Aprobado. Bien. De acuerdo. Bien. Ahora, el siguiente que se ha pedido votación separada es el numeral 20, que está en la página siguiente. 20, y que el Ejecutivo propone un artículo nuevo. Página 10. Sí, página 10. Sí. Un artículo 27 bis nuevo sobre el Fondo para la Infraestructura Escolar. Ese es lo que se ha pedido votación separada. Pero dice inciso final nomás, ¿no? Es solamente respecto del inciso sexto. Y lo voy a leer. ¿Sí? Es solo, se ha pedido votación separada sobre el inciso sexto. ¿Cuál es? En la página 11, el último de los incisos que está en la página 11. Exacto. Solamente, en caso de que el Ministerio encomiende la administración de la cartera de inversiones a terceros distintos del Banco Central o delegue en ellos alguna de las operaciones asociadas a la administración de todo o partes de los recursos a que se refiere este artículo, deberá contratar anualmente auditorías independientes sobre el estado de los fondos y la gestión efectuada por parte de dichas entidades. Sobre eso se ha pedido votación separada. Si quiere, pregunta las razones. Sí, lo que pasa es que
está la tesorería, está el Banco Central, pueden hacerlo mejor y a menor costo, sin la necesidad de esta auditoría. Así que meter al privado aquí con platas de educación, abrir el lucro aquí en este tema, no, por ningún motivo. Muy bien. Pongámoslo en votación, señora secretaria, por favor. Claro. A favor. Auditoría. Si hay unanimidad, presidente, solo agrego el voto del diputado Donoso. ¿La tomo? Tomémosla. La tomo. Ya. Sí, del diputado Donoso. Ya. 20, entonces, inciso sexto. Ya, señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, señorita Llomas. A favor de la auditoría. Del sexto. Sí. Señor Barrera, presidente. Sí, por más transparencia, a favor de la auditoría. Entonces, 7 a favor y 1, 2, 3, 4 en contra. Aprobado. Aprobado el inciso sexto y todo, entonces, el numeral 20. Ya. A continuación, pasamos al... Sí, pero antes... Sí, 44. Al numeral 44, letra A, que está en la página 16. No, todo lo demás está... sí. Pero a lo mejor el voto literal, Sí, es la A y la C, entonces... ¿Qué cosa? Es que los demás está todo votado. A ver. Que dice 44A y 44C. Espérate. Lo que han pedido votación separada es del 44A y 44C. ¿Ya? Entonces, 44. Ya. Sí, es para preguntar, porque en el 44A, ministro, por su intermedio presidente, el Fondo de Infraestructura ya permite el pago a reparaciones de infraestructura, porque entonces, ¿por qué lo necesita el Fondo de Recuperación y Fortalecimiento de la Educación Pública si ya está en el Fondo de Infraestructura que permite el pago? Y la segunda, en el 44C, donde dice que por la extensión del Fondo de Recuperación y Fortalecimiento de la Educación Pública hasta el 2029, el 2026 no tiene recursos porque se acabaron en el 2025. Implica un mayor gasto fiscal de unos $100 millones por año. Entonces, son esas dos preguntas, si nos puede contestar para poder votar en consecuencia. Sí, presidente, voy a partir de atrás para adelante. Efectivamente, lo que hacemos es recuperar la existencia del FAEP. Sin este fondo, no tendríamos el fondo de apoyo y, por tanto, no solamente estaríamos afectando a servicios locales, sino también a municipios que hoy día perciben esos recursos, ¿no? La ley efectivamente contempló su extinción el año 2025, que era a la sazón el mismo año en el que la transición original debía terminar. Lo que hicimos nosotros el año 2022 fue ampliar la transición. Al mismo tiempo nos encontramos con el hecho de que habíamos llegado al piso del FAEP. De hecho, por presupuesto, el valor del FAEP ha aumentado anualmente, y creo que hoy día estamos como en 170.000 millones, una cosa así. Ha crecido desde el 2022 a la fecha, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo en la ley es resolver la continuidad legal del instrumento durante lo que resta de transición, considerando que se amplió la transición hasta el 2029, que sería el último traspaso, y al mismo tiempo se fija el piso de valor del FAEP en 100.000 millones, que es menos de lo que hoy día ya está en la ley de presupuesto respecto al FAEP. Por lo tanto, no tiene un mayor gasto fiscal, porque efectivamente es algo que presupuestariamente ya está incorporado en la ley de presupuesto en un valor superior. De hecho, no hay nada que impida que efectivamente por ley de presupuesto se pueda hacer mayor, ¿no? Entonces, pero sí garantiza ese piso mínimo de continuidad, que ha sido uno de los grandes reclamos que hemos tenido de los
O sea, me tocó como subsecretario de Educación el 2022 asumir. Los municipios todos nos llegaron en masa a plantear el gran drama que teníamos porque el FAEP había caído en picada desde el 2018 al 2022. Pandemia de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces se entiende aprobada en los mismos términos que todos los anteriores que se votaron sin indicación. Ya. Ok, Perfecto. ¿se entiende entonces aprobado el texto original sin la indicación? Ya, entonces ahora La 79. se pasaría a la 49, sí, al numeral 49, y eso al tiro. 16. Ya está. 49. Ya, el numeral 49 se refiere a los bienes inmuebles afectos al servicio educacional. Sobre esto, los diputados Donoso y también los diputados Sauerbaum y Mellado presentaron indicación. Voy a ir primero por... A ver. La del diputado señor Donoso agrega incisos finales. Interrumpa, presidente, pero esto lo explicó el ministro al inicio, cuando tocamos el otro tema, donde nosotros dijimos que queríamos, claro, nosotros queríamos efectivamente el comodato, que el comodato lo diera el municipio a los bienes, entonces que no iba a poder completar algo así, ¿cierto? Claro, pone en riesgo el tema educativo, digamos, lamentablemente. Pero, muy bien. Claro, lamentablemente sí, hay que arreglar el tema a aquellos municipios que no se les vaya a cobrar arriendo, los municipios que tienen ahí, los APR, los esto. Claro, a propósito de los debates, digamos. ¿La retira? Claro, porque que quede claro, digamos. ¿La retira? ¿La retira? Sí, muy bien. Que conste la historia de ley, digamos, que ojalá podamos arreglarlo en el próximo gobierno. Muy bien, se retira entonces y queda aprobada en el términos originales. Voy a retirar la mía, pero porque en el fondo el ministro explica que esto no va a suceder. Lo que busca, corregir la indicación, no va a suceder. Por eso quiero que quede explícito que en definitiva existe hoy día el mecanismo para hacer la subdivisión correcta en este proyecto de ley y por lo tanto no debiera suceder que quede una PR incluido en el terreno o una cancha de fútbol o un edificio municipal adentro de los terrenos de los colegios que van a tener los SLEP. Por eso, presidente, la retiramos. Muy bien. Quería aprobado en los términos que está originalmente. Entonces, ahora, bueno, las indicaciones del diputado señor Donoso eran esas nomás. Ya. Así que, por esta parte, y las... bueno, pasamos entonces al numeral 58, como les dije, y sobre esto, los diputados señores Sauerbaum y Mellado han presentado una indicación, pero esta indicación tenía directa relación con la anterior, porque cambiaba al conservador de bienes raíces por el plazo. Así que también se entendería retirada. Ya. Retirada. ¿Sí? ¿Es así, diputado? ¿Se entiende retirada? Ya. Y aprobado en Perfecto. los términos del proyecto, Así entonces el es. artículo. Ya. Entonces, estamos con las indicaciones. Falta uno del diputado. No, está bien. Vamos ahora entonces al último votación separada, que es el numeral 72. Ya, ¿y ese está? ¿En qué página es aquí? Espérate, al tiro. 20, 32. Sí. 32. Ya. Bueno, perdón. Votación. ¿La van a mantener? ¿Están discutiendo ahí retirarla? Ya.
con todo el gusto. Presidente, lo que pasa es que aquí es una deuda perpetua, ¿no? Entonces, los municipios le sacan plata al Fondo Común Municipal, plata que no tienen, que les cuesta, para pagar algo que ya traspasaron. Quizás esto puede ser claro antes de traspasar, llegar a un acuerdo, tener un monto fijo, o sea, y ese monto tenerlo claro, pero no que sea perpetuo, digamos, porque si no después... eso es lo que dice la ley. Disculpe, este es un gran tema. Yo creo que lo que plantea el diputado Mellado no es trivial, porque acá hay varias cosas que uno tiene que ponderar a la hora de aproximarse bien a este punto. Lo primero es que la deuda siempre es municipal, no se traspasa al servicio. Por lo tanto, claro, se traspasa al funcionario, pero la deuda generada en el periodo en que era administrado por la municipalidad sigue siendo municipal, ¿no? Efectivamente. Y aquí yo lo lamento harto, o sea, nosotros conversamos permanentemente con los alcaldes y muchos alcaldes nuevos que heredan problemas de arrastre y que son bien dramáticos. De hecho, bien acongojados, se les hace muy compleja la gestión. Luego está entre medio la discusión sobre la ley Busto. Porque la ley Busto es la que hace que efectivamente la deuda previsional crezca exponencialmente. Y eso es tremendo, porque efectivamente son derechos que los trabajadores tienen producto de la no rentabilidad que se generan sus recursos en los fondos de pensiones porque no están llegando. Llevan años sin estar en un fondo de pensión administrado por una AFP y generando las rentabilidades que podrían estar generando. Entonces, efectivamente, la multa y los intereses, aparte de ser un gran disuasivo para que los empleadores dejen de pagar la cotización previsional, también es una forma de resarcir finalmente el daño previsional que provocan las lagunas extendidas en el tiempo, ¿no? Y cuando digo eso me refiero, por ejemplo, a que el caso de San Miguel, una deuda generada en los 90, hoy día son más de 10.000 millones de pesos, originalmente eran 100.000 millones de pesos, pero esos funcionarios murieron con esa deuda previsional generada, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, esto requiere, para la discusión que usted está planteando, proponiendo, una discusión más grande que tiene que ver con qué es lo que sucede con las normas vigentes sobre la reajustabilidad y las multas sobre los derechos que son mínimos civilizatorios en materia laboral. Lo que quiero decir es, no vamos acá a resolver si la ley Busto es correcta o no es correcta. No me parece que sea legítimo pedirle a la ley 21.040 que resuelva la pertinencia de la ley Busto. Luego podremos discutir si estamos de acuerdo o no. Por supuesto. Solo quiero terminar con esto. Por supuesto que sí, presidente, por su intermedio, porque efectivamente si se plantea fijar el monto, que créame, como ministro de Educación yo pienso en eso y digo, es lo más práctico que podríamos tener, eso es meterse con la ley Busto, porque la ley Busto impide que eso sea así. Es más, el procedimiento habitual es que terminamos pagando y cuando pagamos, ya la deuda es más grande que lo que terminamos pagando. Es un lío, pero es al mismo tiempo el derecho producto de que hay un daño previsional que es real sobre los trabajadores. Entonces, me parece que efectivamente ahí hay una discusión más grande que la que está contenida acá. Acá hay un mecanismo que finalmente lo que dice es, si la deuda existe, el Ministerio paga con autorización de la Dirección de Presupuesto y luego descuenta el Fondo Común. Ahora, en los casos en los que se ha iniciado el descuento, y esto lo tengo súper claro porque el primero en hacer descuento, porque a quien le corresponde hacerlo es a Subdere, el primero en iniciar cobros, habiéndose aprobado la ley el 2018, habiéndose pagado deuda previsional el 2018, el primero en hacer cobros fui yo, en mi calidad de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. O sea, ningún subdere antes que yo, antes de que me tocó a mí ser subdere, ejecutó estos pagos. Esto excluye, por cierto, al diputado Cifuentes, presidente, por su intermedio, porque la ley es posterior. El diputado Cifuentes no era subdere cuando esto estaba vigente. Entonces, lo que quiero decir es que yo asumí como subdere a fines del 2022. Es decir, pasaron 4 años, casi 5, en que no se hicieron cobros. Entonces, la forma en que se hacen los cobros son razonables, son proporcionales, no exceden un porcentaje determinado de los aportes del Fondo Común Municipal, son por una cantidad de años largos, justamente para evitar que la municipalidad entre en un default, considerando que además hay otras normas de inoponibilidad de derechos adquiridos y otros. Y por último, y con esto termino, presidente, también detrás de esto está parte de las razones por las cuales nosotros desde la Subdere, en ese mismo periodo, construimos el Fondo de Equidad Territorial en el marco de la ley del royalty de la gran minería. Pues sabíamos que los municipios iban a tener necesidades de ingresos nuevos para poder hacerse cargo de todos estos compromisos. Eso, presidente. Diputado Mellado.
un detalle. Lo que pasa es que si usted mira, ministro, por su intermedio, presidente, le quitan al municipio el flujo, porque eso lo traspasan al neto, perdón, y también el bien. Entonces, y el bien no se lo pagan, porque el colegio, si el colegio lo compró el municipio o se lo donaron, ese patrimonio sale del municipio, ¿cierto? Y no es flujo. Y ese se podría haber vendido para poder pagado o se hubiera hipotecado, ¿cierto? Entonces lo dejan con la mano amarrada, porque le dejan sin el flujo de los colegios y lo dejan sin tampoco el patrimonio de la escuela. Entonces, ahí el SLEP debiera asumir una deuda por ese colegio al municipio, para devolverle el patrimonio en caja y hacer ese valor para pagar exclusivamente las disposiciones. Disculpa, igual es peligrosa la medida, porque los SLEP que no han pasado todavía, o sea, los colegios, el municipio va a dejar de pagar y después dice, mejor vendo la cancha y después pago. Está peligroso. ¿La va a mantener? ¿La va a mantener para que la votemos? Ya, votemos la... ¿Quién? Sí. Votemos El texto es el mismo del Ejecutivo, solamente que... Votación separada. Votación separada, exacto. Votación separada. Ya. Aquí. Ay, tío presidente. Tengo la que sigue. Ya. Señor Bianchi. Diputado Bianchi. Señor Cifuentes. Señor Cuello. El número sí, el ejecutivo, artículo, el sí, texto la propuesto votación por el Ejecutivo. Señor Donoso. Sí, porque votación separada. No, Donoso dije. Pero es que le estaba preguntando al diputado Donoso que no está, estoy mirando. Ahora sí, señor Mellado. En contra. ¿Sí? Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señorita Yomas. Presidente. A favor. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor y 3 en contra. Aprobado. Quedaría entonces... Ya, ahora vamos a las que estaban las dos pendientes. La primera, sí, el diputado señor Santana con el Ejecutivo conversaron respecto a su indicación y esto es lo que proponen a la comisión. Si así lo estima, se entiende que está firmada por todos y si no, se somete a votación. ¿Sí? Lo voy a leer. Sí, léala. Este era la inicial, pero ahora está vuelta, digamos. Sí. Ya. Dice, dentro de las funciones, asimismo, contratar al nuevo director del establecimiento educacional en los casos que corresponden en conformidad a la legislación vigente, sin perjuicio al anterior, cuando la unidad de apoyo técnico pedagógico, y esta es la palabra clave, recomiende al director ejecutivo la renovación en el cargo de un director de establecimiento educacional, mediante un informe fundado, el jefe de servicio deberá renovar en el cargo al respectivo director de establecimiento, siempre que cumpla las siguientes condiciones. La primera, sea el primer periodo de contratación del director del respectivo establecimiento educacional, y la segunda, que la unidad de apoyo técnico pedagógico del servicio local defina que no es prioridad la concursabilidad del cargo del director del establecimiento de educación respectivo específico de que se trate. Muy bien, está acordado, ¿no? ¿Les parece? Sí. ¿Les parece? Ya. Aprobado. Unánime entonces, presidente. Sí. Ya, voy a poner acá arriba. Unánime. Que la mande al grupo, por favor. Sí, está bien. Ya se la mandaron. Quedaría entonces la palabra que había que cambiar del arrendamiento en la 18B. Sí. Y ahora la otra que está pendiente es esta, que está acá. La tengo marcada aquí. Sí. Sí. Que era un
adecuación formal Sí. que iba a hacer el Ejecutivo respecto del numeral 18, letra B, que está en la página 8 del comparado. Propone lo siguiente. Ya. Intercálese la letra F a la continuación. Ya. Quedaría así. Los frutos se refiere entonces a financiamiento y patrimonio, y entre ellas, letra F, los frutos, rentas e intereses de los bienes que les pertenezcan, incluyendo aquellos generados por los inmuebles de propiedad del Servicio Local de Educación Pública. Eso es. Ya, muy bien. Se sacó la palabra arrendamiento. ¿Les parece? No, es la misma, pero le sacaron la palabra arrendamiento. Sin arrendamiento. Que es inembargable, pero no producto del arriendo. Eso. Pero además solo pueden hacerlo si les permite la ley. Claro. Se elimina arrendamiento, entonces no pueden arrendar. No tiene que ver con la otra que de la inembargabilidad, está un poquito más abajo. No puede ser la F. Es la letra B. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, Sí, me es equivoqué. la letra B. Ya, pero le sacaron la palabra arriendo. Sí. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Les parece? Unánime. Aprobado. Excelente. Diputado Mellado, unánime. Ya le toqué la campanilla. Hay que estar atento. Ya, presidente, eso sería. Ya. Diputado informante o diputada. Sí. Porque todo lo demás ya está Aprobado. aprobado, no tenía ni votación separada ni indicación presentada. Y ahora, el diputado informante, diputado señor Cifuentes. Diputado señor Cifuentes. Diputado Cifuentes, ministro. Gracias, señor presidente. Es solo una solicitud de adecuación formal que acabamos de constatar en el inciso final del artículo 34, o sea, 34º transitorio ter. En el inciso final se envía un reglamento dictado por el Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, dice, porque esto quedó, el Seguridad Pública tiene que ser eliminado porque lo que se busca es que sea subdere. Entonces el Ministerio del Interior ya no es de Seguridad Pública. Eso solamente. ¿Le parece? ¿Puede ser adecuación formal? Sí, una adecuación. Ya. Diputado informante, diputado Cifuentes, entonces. Muy bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.